¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este tutorial de este proyecto 2, la semana 5 para el bachillerato. Si vamos en esta ocasión a revisar la ficha. Y tenemos acá pues la semana 5 que nos corresponde ver pues en este video. Para esta semana tenemos actividades para asignaturas como educación cultural y artística. Está inmerso física y educación física. Miren, sí, el tema pues central de esta semana dice aplicación de los pasos del método científico. ¿Sí? Es posible que en la ficha que les envía pues, su colegio estén aquí inmersas otras actividades adicionales como de matemática, tal vez de biología o de química. ¿Sí? Eso se refiere o se debe a que pues, el ministerio pues, da como lineamientos que los colegios puedan adaptar esta ficha a su propia realidad. Así es que pues por esa razón es posible que en sus fichas que les entrega pues su profesor hayan actividades adicionales a estas. Bien, pero sin embargo pues en este video nos centramos en las actividades que están en la ficha que se encuentra pues en la página del Ministerio de Educación. Bien, entonces aquí tenemos la actividad 1 que nos habla acerca pues del método científico, ¿sí? De la aplicación del método científico. Aquí nos dan pues algunas situaciones en las que se puede pues observar o aplicar el método científico. Recuerden ustedes leer toda la información. Aquí en el video nos centramos en las actividades, no en la sugerencia de las actividades. Entonces aquí nos dan pues los pasos del método científico. Miren, partiendo desde la observación, planteamiento del problema, formulación de hipótesis, experimentación, registro de datos, análisis e interpretación, confirmación de hipótesis. Miren, entonces aquí son los pasos pues de este método científico. Luego acá pasamos, dice aquí comprobación práctica de las leyes de Newton. Entonces esta ficha de esta semana pues gira en torno a las leyes de Newton, ¿sí? Y acá pues nos piden ahora pues en este caso pues en esta actividad 2 dice identificar los pasos del método científico en el siguiente resumen de las leyes de Newton. ¿Sí? Entonces aquí nos dan un resumen de las 3 leyes de Newton. Nos plantean aquí pues gráficos. Miren, acá hay una tabla pues de datos, ¿sí? Que se han tomado pues de ciertas lecturas en de esta experimentación. Acá también tenemos pues más gráficos y los enunciados de la ley. Y acá nos dan pues algunas actividades por hacer. Entonces aquí dice, indica los pasos del método científico que se pueden apreciar en las 3 leyes de Newton. Observación, planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, experimentación, registro de datos, análisis de interpretación y confirmación de la hipótesis. Entonces esto nosotros tenemos que pues indicar, ¿no? Los pasos que podemos pues apreciar en esta resumen que nos hacen aquí de las 3 leyes de Newton. Entonces en base a lo que está aquí vamos a indicar qué pasos pues podemos observar en ese resumen. Muy bien, entonces vamos a hacer esta parte cuyo tema era pues aplicación de los pasos del método científico. La actividad 2 nos pedía pues indicar los pasos, ¿no? Del método científico que se pueden apreciar en las 3 leyes de Newton, en ese resumen que nos dan en la ficha. Y aquí pues nos dan los pasos, ¿verdad? Desde la observación hasta la confirmación de la hipótesis. Bien, entonces vamos a empezar aquí con la observación. Bien, entonces aquí eso indica entonces que vamos a observar, ¿no? Justamente pues las imágenes que nos dan en la ficha, que pues se trata de los experimentos, ¿no? De las que se pues observaron para pues determinar las 3 leyes de Newton. Aquí he colocado lo siguiente. Dice, observar en cada uno de los fenómenos presentados, identificamos los instantes en que ocurre el movimiento y las circunstancias que los producen, así como la influencia que tienen del entorno. Entonces miren, aquí la idea de observar es justamente ver todo eso, ¿no? De los aspectos. Aquí por ejemplo vemos que le están empujando al columpio. Aquí está pues una masa que está jalando pues a estos carritos. Y aquí vemos un nadador que se está pues impulsando desde el filo pues de la piscina, miren, ¿sí? Entonces todo eso hay que observar, ¿no? En esta parte. Luego pues el siguiente paso era planteamiento del problema. Entonces en este caso nosotros tenemos que más o menos ir observando. Bueno, partimos de la observación para pues plantear el problema. En este caso yo he colocado que realizando la medición de varias magnitudes como la masa, el tiempo, la velocidad, se puede determinar qué provoca que un cuerpo pues cambie su estado de movimiento. ¿Sí? Entonces aquí podemos nosotros medir de pronto la masa de las personas, ¿sí? Tal vez medir el tiempo en el que cambian de velocidad, ¿sí?
varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, si es que existe viento en el entorno, la temperatura, etcétera, ¿no? Varios aspectos que nosotros tenemos que pues aquí realizar, ¿no? Y vamos entonces aquí a realizar varias mediciones, ¿no? De varias magnitudes que me pueden ayudar pues a llegar a lo que yo quiero pues en este caso demostrar. Luego dice acá formulación de la hipótesis, ¿sí? Aquí entonces yo tengo que pues dar una conjetura, ¿sí? De lo que yo pues quiero en este caso pues comprobar, ¿sí? Por lo tanto yo he colocado aquí que si un cuerpo no recibe influencia externa permanecerá en reposo. Es una hipótesis que pues se deriva de la primera ley de Newton. Otra hipótesis sería aquí que si un cuerpo está en reposo o con movimiento uniforme y recibe una influencia externa, entonces adquiere la misma magnitud, dirección y sentido de la fuerza aplicada. Es decir, en este caso el carrito, miren, ¿sí? Este carrito pues se encuentra en reposo, pero si le aumentamos aquí esta masa que lo jala, pues el carrito va a estar en movimiento. Miren, es lo que dice pues esta segunda hipótesis. Y la tercera dice aquí que toda acción genera una reacción igual en módulo, pero de sentido opuesto. Eso ocurre acá en esta parte, puesto que la nadadora se va a impulsar para salir a nadar y le va a ejercer una fuerza contra la pared. Nos habla de que es de igual módulo, pero de sentido opuesto. Sí, es lo que puedo sacar aquí en la formulación de hipótesis. Recuerden, a partir pues de la observación de los fenómenos. Luego tenemos acá la experimentación y registro de datos. ¿Sí? En este caso pues dice que en esta parte se reproducen los fenómenos en el laboratorio. Se toman lecturas y se registran los datos. En este caso pues de este pues de segunda ley de Newton que nos da el gráfico, se puede pues sacar justamente una tabla en la que se va a medir pues las masas, ¿sí? Los tiempos. Miren, y podemos aquí entonces llegar a hacer el registro pues respectivo de los datos que podemos observar y medir en esta parte. Luego dice aquí análisis e interpretación y confirmación de la hipótesis. Bien, una vez que tenemos nosotros los datos ya podemos hacer los cálculos necesarios, ¿sí? Luego pues analizar e interpretar esos cálculos que obtuvimos y pues en este caso confirmar la hipótesis, ¿sí? En este caso dice que de acuerdo al análisis e interpretación de los datos obtenidos se confirma la hipótesis planteada, ¿sí? Recuerden que una de ellas se refiere pues a la primera ley de Newton, que dice que un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él, o bien si la resultante de las fuerzas que actúa es nula. Miren, es lo que dice pues nuestra primera confirmación de la hipótesis. Luego la segunda se refiere pues a la segunda ley de Newton, que es el principio de fuerza. Dice si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, este adquiere una aceleración directamente proporcional a la fuerza resultante, siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad. Y aquí pues hay una ecuación que resulta pues, recuerden, de esta tabla de datos que nosotros la hicimos. Sí, resulta pues esta ecuación. Miren. Luego pues la siguiente confirmación habla acerca de la tercera ley de Newton, ¿no? El principio de acción y reacción, y dice que si un cuerpo ejerce una fuerza que llamamos pues acción sobre otro cuerpo, este a su vez ejerce sobre el primero otra fuerza que denominamos reacción, con el mismo módulo y la misma dirección, pero de sentido contrario, que era el caso pues del nadador que se impulsaba pues desde el borde de una piscina. Miren. Y empezó pues en cuanto a esta parte de esta pues actividad 2, que nos pedían pues indicar los pasos, ¿no?, del método científico en esa pues resumen de las tres leyes de Newton que nos presentan en la ficha. Vamos ahora a revisar la siguiente actividad, que es esta actividad pues 3, que nos pide aquí lo siguiente. Dice aquí, nos pide pues que indaguemos, ¿no? Dice indaga más aplicaciones de las leyes de Newton en los textos de física de primero, segundo o tercero de BGU. Dice y resuelve los ejercicios del 12 al 14 propuestos en la página 66 del texto de física de primero de bachillerato. Ya que tenemos pues justamente el texto de primero de bachillerato, es el texto integrado el que nos dan, ¿no? Si ustedes no tienen este texto, pues les dejo en la descripción del video, les dejo un link en el que pueden ustedes pues descargarse este texto, ¿sí? Y nos piden pues acá en la página 66 hacer los ejercicios del 12 al 14, es decir, este ejercicio sería el 13 y pues el 14. Así que vamos justamente pues a realizarlos en esta parte, ¿sí?, de la actividad 3.
que nos pedía pues resolver los ejercicios del 12 al 14. Vamos a empezar entonces con el ejercicio 12. Dice, dibuja un esquema de las fuerzas que actúan sobre los siguientes cuerpos. Sí, la parte A dice una estatua fija en un pedestal. Bien, en este caso pues vamos a asumir que la estatua se encuentra pues sobre pues esta mesa, ¿no? Y está fija ahí, ¿verdad? Y nos pide pues que en un esquema pues que dibujemos las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. En este caso pues esta estatua que está fija en este pedestal. Entonces en este caso recordemos que sobre todo cuerpo pues está actuando la fuerza de gravedad o el peso, ¿verdad? Que pues apunta hacia abajo, el peso. De igual forma pues esa mesa o el pedestal pues ejerce una fuerza sobre la estatua que apunta hacia arriba o es perpendicular a esta superficie en contacto, ¿verdad? Es decir, esta superficie está hacia horizontal, pues este ángulo vale pues 90 grados y decimos pues que esta fuerza que le llamamos pues la fuerza normal es una fuerza perpendicular a esa superficie, ¿sí? Por lo tanto pues en este primer literal A notamos que existen dos fuerzas que actúan sobre esa estatua, que sería pues el peso pues que va hacia abajo y hacia arriba que sería pues la normal. Aquí los colocamos, que sería P sería pues el peso del cuerpo y F la fuerza normal, que recuerden ejerce pues el plano, en este caso el pedestal, sobre pues la estatua. Bien, eso pues en cuanto a este literal A. Pasemos ahora al literal B. Dice una mesa apoyada en el suelo sobre la cual se ejerce una fuerza vertical hacia abajo, es decir, aquí está pues la misma mesa. Recuerden que en esta mesa pues ejerce hacia abajo pues el peso que sería de la mesa. Hacia arriba vendría pues la normal, que en este caso pues ejerce ahora el piso sobre pues la mesa, ¿sí? Y adicionalmente aquí tenemos pues una fuerza que se ejerce a la mesa hacia abajo, ¿sí? Una fuerza pues dice aquí vertical hacia abajo, sería pues de esta forma. Miren, entonces en este caso vemos que hay dos fuerzas que van hacia abajo, que sería pues el peso de la mesa y pues en este caso la fuerza vertical aplicada que va hacia abajo. Y hacia arriba pues sería la normal, que es una fuerza que está ejerciendo pues la superficie, es decir, aquí el piso sobre la mesa, ¿no? En realidad pues esta fuerza está ejerciendo sería pues en cada una de estas partes de acá, pero pues la simbolizamos pues de esta forma, simplemente aquí, ¿verdad? En el, pues sería en el centro geométrico de esta mesa para representarla. Entonces esto vamos a ponerlo aquí en este pues esquema, en este diagrama de cuerpo libre que se llama. Y entonces colocamos aquí que hacia abajo pues sería entonces el peso de la mesa. Hacia arriba iría entonces la normal, que ejerce pues en este caso el piso sobre la mesa. Y además tenemos hacia abajo pues la fuerza que se le aplica a esta fuerza, que nos indican que es vertical y hacia abajo. ¿Sí? Es el esquema de las fuerzas que actúan sobre esta mesa. Y aquí colocamos pues P, que sería pues el peso del cuerpo, en este caso de la mesa. Viene la fuerza normal que ejerce el piso sobre la mesa y F la fuerza aplicada hacia abajo, no vertical hacia abajo. Bien, luego tenemos ahora pues el numeral 13. Dice ahora que un baúl de 10,5 kilogramos sería de masa. Entonces aquí tenemos el baúl y la masa de 10,5 kilogramos. Dice, está apoyado en el suelo. Si se tira de él verticalmente hacia arriba con una fuerza de 52,9 newtons, es decir, hacia arriba se le aplica una fuerza F y esa fuerza es de 52,9 newtons, dice. Nos pide en este caso determinar el valor de la fuerza normal, es decir, la fuerza que está ejerciendo pues el piso donde está asentado pues este baúl. Es decir, pues una fuerza que va a estar ubicada de esta forma, ¿no? Hacia arriba, miren, aquí va a estar entonces ubicada justamente pues esta fuerza normal, ¿sí? En este caso recordemos que está actuando pues el peso hacia abajo y además aquí tenemos pues la acción de la gravedad, ¿sí? Que también apunta pues hacia abajo. Recuerden que es la aceleración de caída libre de nuestro planeta, que tiene pues un valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que también lo colocamos acá, ya que pues es una constante, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí vamos entonces a graficar en este diagrama de cuerpo libre las fuerzas que actúan sobre ese baúl. Tenemos aquí pues hacia abajo el peso, tenemos hacia arriba la fuerza normal, que es lo que nos piden en este ejercicio, y tenemos hacia arriba pues otra fuerza F aplicada, ¿no? La fuerza con la que nos indican que se la tira verticalmente hacia arriba, ¿verdad? Entonces colocamos aquí esta parte de la fuerza. Muy bien, ya tenemos aquí entonces las fuerzas. Ahora nos tocaría hacer en este caso la sumatoria de fuerzas en el eje Y decimos que es igual a 0.
Aquí entonces vamos a analizar esta expresión. Y aquí, ¿por qué colocamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y? Ya que si aquí ustedes observan, aquí en este problema únicamente existen fuerzas que actúan en el eje Y. Miren. Por tal razón aquí únicamente evaluamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Si aquí de pronto el ejercicio tuviera pues alguna fuerza que está actuando en el eje horizontal, de esta forma alguna fuerza que esté actuando, entonces en este caso también debemos hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. Pero en este caso pues, dado que solo hay fuerzas en el eje Y, aquí colocamos únicamente sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y eso es igual a 0, ya que aquí nos indican que pues el baúl se está moviendo, ¿no? Únicamente dicen que se le aplica una fuerza vertical hacia arriba. Nada más, no indican que se mueve. Por tal razón aquí le colocamos o le igualamos a 0. Bien, en esta parte de sumatoria lo que vamos a hacer aquí es ahora pues justamente sumar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. ¿Y con qué, tomando qué aspecto? Las fuerzas que van hacia arriba, que en este caso son la fuerza y la normal, van a ir entonces positivas. Y la fuerza que va hacia abajo, es decir, la que se opone a estas dos de acá, que en este caso es el peso, iría entonces negativa. Por lo tanto, esta expresión de acá quedaría pues de esta forma. Miren. Normal que va hacia arriba, más la fuerza aplicada que va hacia arriba, menos el peso que va hacia abajo. ¿Sí? Miren, entonces hay que colocar las que van hacia arriba positivas y las que se oponen y van hacia abajo negativas. Y eso pues igual a 0. Aquí vamos a despejar la normal. Eso indica entonces que esta fuerza positiva pasaría al segundo miembro negativa. Y este peso negativo pasaría al segundo miembro con positivo. Por lo tanto queda que la normal es igual al peso menos la fuerza aplicada. Luego aquí reemplazamos, en este caso de la fuerza, pues el valor de la fuerza que era 52,9. Y el peso pues recordemos que es a la masa por la gravedad. ¿Masa de quién? Del baúl, que es 10,5 kilogramos. Y la gravedad, que es la constante del planeta, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. El siguiente paso entonces reemplazamos esa masa de 10,5 kilogramos y la gravedad de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. En la siguiente parte hacemos esta multiplicación de 10,5 por 9,8 y nos queda pues en esta parte 102,9 newtons. Recordemos que aquí colocamos newton porque kilogramo metro sobre segundo al cuadrado equivale pues a newton. ¿Sí? Recuerden, un kilogramo metro sobre segundo cuadrado equivale pues a un newton. ¿Sí? Por lo tanto pues aquí colocamos el newton, que es la unidad de medida de la fuerza. Luego aquí lo que nos queda pues es justamente hacer esta resta, ¿no?, de estas dos cantidades, y eso nos quedaría pues un valor de 50 newtons, por lo cual decimos que en este ejercicio la normal tiene un valor de 50 newtons. Y así pues hemos llegado pues a la respuesta de este ejercicio 13. Bien, pasemos ahora al ejercicio 14, que dice lo siguiente: explica por qué cuando un automóvil toma una curva sobre un pavimento helado corre el riesgo de deslizarse. Bien, en este caso pues yo he colocado la siguiente explicación. Dice: porque si el pavimento está helado, pierden adherencia los neumáticos con el pavimento, es decir, el rozamiento entre el material del cual están hechas las llantas y el hielo se reduce hasta ser prácticamente nulo. En este caso es más factible que exista un deslizamiento. Miren, ya que pues vimos que cuando pues el pavimento está helado, ¿sí?, no hay adherencia de los neumáticos en el pavimento y por lo tanto pues puede derrapar el automóvil. Bueno, ustedes pueden de pronto pues investigar y colocar alguna otra explicación a este fenómeno. Luego nos piden ahora, en esta parte se elabora un modelo en 2D de las 3 leyes de Newton en un rectángulo de cartón de tamaño N para poder adjuntarlo en su caja portafolio. Bueno, en este caso yo he colocado pues en esta parte pues un modelo de las 3 leyes de Newton, donde pues eran varias pues situaciones que ustedes pueden aplicarlas, ¿no?, para pues poder demostrar estas 3 leyes, ¿no?, la ley de la inercia, el principio de fuerza y acción y reacción, que se encuentra en esta parte de acá. Muy bien, entonces en esta parte pues llega aquí esta actividad 3. Vamos a revisar la ficha para pues chequear esta actividad que sigue, que es la actividad 4. Miren, ¿sí?, la actividad 4, que aquí nos habla acerca pues de la relación que existe entre pues el arte y la ciencia. Miren, ¿sí?, aquí nos dan pues varios aspectos de cómo se relacionan pues justamente la creación artística con pues los procesos científicos.
Y en base pues a lo que ustedes lean esa parte, nos piden acá responder la siguiente pregunta, ¿sí? Que está pues en esta parte, que nos piden responderla en base pues a la lectura de esta parte de acá. Y esta pregunta pues de la actividad 4 dice lo siguiente: ¿cómo compararías las ciencias y la educación cultural y artística tomando en cuenta que ambas disciplinas emplean procesos y recursos en la obtención de una creación o producto final? En mi caso pues al realizar pues esa lectura de ese texto que nos dan en la ficha, pues he colocado la siguiente respuesta. Dice: muchas veces la mejor forma de comprender una idea compleja o poco intuitiva es a través de una representación visual. Este hecho brinda una gran oportunidad para crear obras atractivas cuando se quiere transmitir un concepto científico. Luego las obras de arte se crean a partir de un proceso que permite conceptualizar y plasmar las ideas sobre un soporte que puede ser un bastidor, una pared, una cartulina, una superficie de madera, metal o arcilla, representarlas a través de la expresión corporal, danzas, coreografías, etc. De modo que la ciencia y el arte van de la mano y se complementan una a la otra. Miren, es la comparación que yo he realizado pues en base a la lectura de ese texto pues de la ficha. Bueno, la actividad 4 únicamente comprende pues esta pregunta, no responder pues a esta pregunta de esta parte. Acá tenemos ahora pues la actividad número 5 que dice gincana dentro de casa. Y aquí nos dan pues, nos ponen varios juegos, ¿sí? Nos dan aquí que pues realicemos aquí varios juegos. Miren, aquí están pues las acciones, varios juegos aquí que nos piden realizar. Y al final nos piden pues aquí hacer un análisis de esos juegos, ¿no? Y obviamente pues relacionarlos con las leyes de Newton, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta parte. Y ahora pues la actividad 5, gincana dentro de casa. Y nos dan pues varias acciones. La primera dice pues, aquí lo que nos hablan es que nosotros realicemos pues una carrera pues llevando pues un huevo, un limón o una bolita hecha de papel en una cuchara. Y pues tratemos de ir corriendo, ¿no? Desde la línea de meta hasta pues llegada, ¿verdad? Entonces en este caso la idea es no dejar caer el huevo o el limón o el papelito, dado que si lo hacen caer pues les toca regresar a la meta nuevamente. Es decir, algo pues de esta forma tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, pues hacer este juego, pueden hacerlo con su familia, con sus vecinos de pronto. Luego la siguiente acción dice ahora la carrera de los 3 pies. Si nos piden pues ahora hacer esta actividad, de igual forma pues ver un punto de partida y un punto pues de llegada, ¿sí? Además nos piden transportar varios globos a un recipiente utilizando todas las partes del cuerpo, a excepción de las manos. Si nos piden pues también hacer eso. Luego nos piden acá realizar una carrera en la que tengas que llevar un vaso de agua lleno en la palma de tu mano, miren, ¿sí? Evitando pues obviamente que el agua se caiga. Bien. Luego nos piden ahora, vamos a hacer el juego del 3 en raya. Miren, nos piden pues aquí cortar o buscar, ¿no?, piedras redondas y pues colocar aquí, dibujar X y circulitos y hacer pues algo así más o menos, ¿sí? Un famoso juego 3 en raya. Bien, entonces una vez que ustedes ya hayan hecho pues todos estos juegos, hayan pues practicado con sus familiares en su casita, en base a eso nos piden ahora entonces lo siguiente. Miren, dice: escribe en una hoja las respuestas de las siguientes preguntas. ¿Cuál de estos juegos consideras que aplican las leyes de Newton? ¿Cuáles son y cómo se aplican? Entonces aquí yo he sacado pues cada uno de los juegos, ¿no?, para pues explicar estas 3 preguntas ahí. Primero pues el juego en la cuchara. Entonces miren, en este juego pues he puesto que se aplica la primera ley de Newton, ya que mientras el huevo está en la cuchara en reposo y la persona logra mantener el equilibrio, el cuerpo permanece en reposo. Si por ejemplo se usa un limón, existe mayor probabilidad de que el limón conserve su estado de equilibrio, ya que tiene mayor masa y por lo tanto es mayor su inercia. Miren, recuerden que la inercia pues depende de la masa, ¿sí? No así en el caso que se use un papel hecho bolita, ya que su masa es menor y por lo tanto su inercia, ¿sí? Entonces en este caso, si usamos un papel hecho de una bolita hecha de papel, entonces en este caso ese papel tiene menor masa inercial, por lo tanto mayor probabilidad de cambiar su estado de movimiento, es decir, de caerse. Lo que no ocurre pues con el limón, ya que el limón es más pesado y por ende pues tiene mayor masa inercial. Luego tenemos el juego de
la carrera de los 3 pies. Y en este juego se puede evidenciar la segunda ley de Newton. ¿En cuándo? En el momento en el que uno de los participantes inicia el movimiento. Miren, al estar los pies amarrados, le comunica una fuerza de igual magnitud, dirección y sentido, ya que ambos pues se dirigen hacia la misma dirección, la meta del juego. Es decir, si por ejemplo están los pies amarrados y un participante sale primero pues caminando, va a jalar al otro, ¿verdad? Si le va a aplicar una fuerza y lo va a jalar hacia la misma dirección que él va, que es obviamente pues la meta de juego. Entonces aquí podemos nosotros ver la segunda ley de Newton. Tenemos ahora transportar varios globos a un recipiente utilizando todas las partes del cuerpo excepto las manos. Bueno, en este juego pues se puede evidenciar la tercera ley de Newton, ya que si impulsamos el globo por ejemplo con una pierna, le aplicamos una fuerza que sería pues la acción. De igual manera pues el globo ejerce una fuerza hacia nuestra pierna, esa sería la fuerza de reacción. Esta fuerza que ejerce el globo sobre nuestra pierna, bueno, no es visible, ¿no? Por la diferencia de masas que existe entre el globo y nuestro cuerpo. Bien, entonces aquí tenemos pues un par de fuerzas, acción y reacción. La fuerza acción, la que yo le empujo o le impulso al globo. Y la reacción, la que el globo se impulsa hacia, por ejemplo, mi pierna. Bien, entonces luego tenemos acá la carrera con vaso de agua en la palma de la mano. Aquí se puede evidenciar la primera ley de Newton, ya que el vaso se encuentra en reposo mientras la persona que lo transporta mantiene su mano en equilibrio, ya que en esa situación no recibiría influencias exteriores y el vaso también se mantiene en equilibrio. Miren. Bien, y finalmente pues en esta parte nos dicen lo siguiente: te invitamos a buscar más juegos donde identifiques las leyes de Newton. Realmente pues en el campo de los juegos, de los deportes, hay una gran cantidad de aplicaciones de las leyes de Newton. Aquí voy a colocar pues algunas, por ejemplo pues miren el fútbol, sí, ahí vemos un par de fuerzas, acción y reacción. Sí, también, obviamente pues aquí también se cumple pues el tenis, el básquet, sí, el golf, etcétera. También tenemos aquí pues un principio de acción y reacción cuando nos impulsamos de un bote, cuando saltamos a la piscina, cuando pues de pronto saltamos a cabecear un balón. Bien, entonces ahí tenemos también de igual forma pues la tercera ley de Newton, ¿no? Acción y reacción. Entonces en esta parte cuando tenemos un objeto acá, una botella, un plato, y jalamos este trapito de forma rápida pues, y esta botella no se mueve, aquí estamos nosotros verificando la primera ley de Newton, el principio pues de inercia. Miren. Tenemos acá ahora pues juego de canicas, que sería la aplicación de la segunda ley de Newton, y acá tenemos pues el principio de inercia cuando chocamos contra algún obstáculo. Miren. Bien, estos son algunos de los juegos que yo he colocado aquí, en donde pues se puede identificar las leyes de Newton. Ustedes pueden investigar pues los suyos propios, tomar algunos de estos para colocar pues en su cuadernito. Muy bien. Estamos acá nuevamente pues en la ficha, y si aquí notamos pues ya hemos terminado con las actividades de esta semana 5, que recuerden pues es la última semana de este proyecto 2 para el bachillerato. Bien, aquí ya tenemos pues los compromisos, autoevaluación, el diario, etcétera, que eso pues les corresponde a ustedes pues leerlo y tratar de contestarlo. Muy bien, entonces hasta aquí llega pues este tutorial de esta semana 5 para el bachillerato. No se olviden pues, si les sirvió el video, pues dejar su like, compartirlo, y los veremos pues en el próximo video tutorial.